Universidad Autónoma de Sinaloa, una institución de larga trayectoria, nos está brindando ahora la oportunidad de formar profesores a nivel nacional en el campo disciplinar de las ciencias sociales. Por tal motivo, en esta ocasión, pues estamos desahogando y estamos exactamente en lo que corresponde al módulo 3, en problemáticas a estudiar desde las ciencias sociales. Y dentro de estas problemáticas, en el módulo 3, tenemos lo que viene siendo la problemática social, poblamiento y migración, para lo cual tenemos la participación de la maestra Magda Sepúlveda Hernández. Maestra, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Aquí estamos para que en este caso pueda usted ilustrarnos algunos elementos que pueden resultar de especial relevancia y trascendencia en el proceso formativo de los profesores en nuestro país. ¿Qué tal esta problemática? ¿Cómo se da, maestra? ¿Qué viene? ¿De dónde viene y para dónde va? Sí, mire, básicamente poblamiento y migración están estrechamente interconectados, ya que una población crece o decrece en la medida en la que se dan los movimientos migratorios, el flujo de migración. Estos dos campos, poblamiento y migración, tienen sus antecedentes históricos en la edad primitiva, desde que el hombre proveniente de Asia cruza el estrecho de Bering hacia América en busca de alimento. Entonces, el hombre por naturaleza es un hombre migratorio, y así nos lo dan muestra el paso del hombre de prehumano a humano, las expansiones que han habido a través de la historia de las polis griegas, del Imperio Romano, y con una visión más global en las edades media, contemporánea y moderna, podemos darnos cuenta también de los flujos migratorios, como por ejemplo los pueblos de las invasiones bárbaras, también en las cuestiones económicas, religiosas, como en el caso de las cruzadas, también migraciones económicas o políticas, como en el caso de las expansiones europeas buscando colonias aquí en América, y también migraciones en la cuestión de la transformación de las estructuras económicas, como en el caso de la industrialización. Se vino un contingente masivo de europeos en el siglo XIX y en el siglo XX. Quiere decir que este asunto de la migración pues es muy antiguo. Sí, así es muy antiguo. De hecho, antes de 1970, la mayoría de la población vivía en zonas rurales. Sin embargo, para el año de 1992 hubo una reforma a la ley agraria, donde una política neoliberal hace el cambio de las tenencias de la tierra, y los ejidatarios se ven afectados junto con los comuneros, y esto hace que muchos de los personas que vivían en los campos, en las zonas rurales, se fueran hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, cabe recalcar que las zonas rurales son muy importantes porque son la base del consumo humano. Ahí se encuentran las zonas agrícolas, las zonas productivas forestales, ganaderas. Entonces es importante también conservarlas, y a través del ecoturismo se ha hecho mucho trabajo en cuestión de cuidar el ambiente. Bien, perfectamente. Entonces, el poblamiento y migración, ¿cómo está esa relación entre poblamiento y migración? Como problema, como asunto importante a abordar, de atender por parte de las políticas gubernamentales, ¿cómo lo ven? Sí, de hecho, en el poblamiento y la migración ha habido cierta dificultad para que el gobierno dé una atinada política gubernamental o política pública en cuanto a las causas, a los efectos y a las problemáticas de estos temas.
porque como comentaba hace un momento, en la reforma de 1992 que se le hace a la ley agraria, era con el objetivo precisamente de dar apoyo al campo, de que hubiera mayor productividad, de eliminar la pobreza, y en la práctica, en la actualidad, nos podemos dar cuenta que es básicamente lo contrario, ¿no? Hay más pobreza en el campo, hay menores apoyos. Entonces yo creo que ahí el gobierno le ha faltado hacer unas políticas públicas exclusivamente para el problema de la migración, y más ahora con el caso Trump, con el muro. Entonces ahí se va a ver reflejado muchos migrantes que ya están aquí, y el gobierno tiene que tomar medidas o acciones que ayuden a ir disminuyendo este problema. Este asunto de la migración, si nosotros nos ubicamos particularmente al interior de nuestro país, se detectan movimientos de grupos humanos de ciudad en ciudad, de pueblo, de estado a estado. ¿Cómo se detecta ese asunto? Sí, de hecho, las personas que migran no son precisamente personas que estén pasando por hambre, o personas que estén en condiciones de pobreza, ¿no? Claro que sí hay, pero es mínimo. Lo que buscan esas personas es precisamente una mayor expectativa, porque en el lugar de origen no tienen oportunidades de desarrollo, o no tienen oportunidades en la cuestión educativa, de salud, etcétera. Entonces, muchas de esas personas migran a otras entidades, localidades o estados. Cuando lo hacen de una manera que es en su propio país, estamos hablando de una migración interna, y cuando ellos cruzan las fronteras hacia otros países, estamos hablando de una migración externa, ¿no? La mayoría de los migrantes, cuando hacen una migración externa, lo hacen hacia el país vecino de Estados Unidos, y básicamente se instalan en los estados de California, Texas, Illinois y Florida. Y los migrantes que de aquí de nuestro país, de nuestro México, normalmente de los estados de donde salen más personas migrantes, es de la Ciudad de México, de Veracruz y de Sinaloa. Y en la parte, porque se ha dicho bastante que también hay unos estados donde se presenta este problema de la migración, en Oaxaca, Guerrero, en algunos estados, precisamente en relación a que son estados muy, pues, de condiciones económicas muy desfavorables, ¿no? Que hay cierta movilidad, ¿no?, de grupos humanos. Entonces, en general en nuestro país podemos estar hablando de que es elevado el índice de migración. Sí, de hecho, nosotros aquí en lo que es básicamente, por ejemplo, Sinaloa, somos receptores también de migrantes, no solo de que en nuestro estado de Sinaloa salgan emigrantes a otros países, sino que nosotros también recibimos migrantes de otros países, como por ejemplo de Guatemala, de El Salvador, de Ecuador, y aparte de recibirlos aquí, están más cerca las fronteras con Oaxaca y Chiapas, que es donde se han establecido, y donde a veces esos grupos migratorios tienen problemas con nuestros paisanos oaxaqueños, ¿no? Ha habido pugnas en la cuestión de los famosos salvatruchas, que son del Salvador, y hay dos tipos de migración también, dependiendo al tiempo y al espacio. Están las migraciones de tipo temporal y las migraciones de tipo definitiva. Entonces, aquí en Sinaloa tenemos, por ejemplo, migraciones temporales, porque como por ser un campo agrícola, muchos de los migrantes vienen a trabajar en nuestras tierras, en la cosecha del tomate,
y del algodón. Se termina la temporada y se van a otros lugares en busca de otro trabajo. Entonces tenemos migrantes temporales y están los migrantes definitivos, que esos se establecen en un lugar y se quedan ahí a vivir porque hubo las condiciones para que ellos establecieran un lugar de residencia. En este caso, estamos tratando pues de lo que es la problemática de poblamiento e inmigración. Esta problemática, al momento en que se va ampliando, extendiendo, profundizando, ¿repercute en otro tipo de problemáticas o cómo se ve esa situación en la realidad social? Sí, claro que sí. Los movimientos migratorios contribuyen a que haya una sobrepoblación al lugar donde se van a establecer, y al momento de que las ciudades crecen generan otras necesidades, por ejemplo en la cuestión de agua, de electricidad, drenaje, incluso en las viviendas. Para poder establecer construir viviendas, a veces se tiene que hacer uso de espacios de áreas verdes, y eso contribuye también a la cuestión de la contaminación y de la generación de basuras, porque entre más personas hay más generación de basuras, por ejemplo, utilizando los envases de plástico, los empaques de productos. Entonces, la migración, cuando una población crece, porque hay demasiada población, sí genera otras necesidades. Muy bien, entonces el asunto se agrava aún más porque van derivándose otro tipo de problemas, pues. Y para efecto de nosotros un poco entender, comprender este tipo de problemática, ¿cómo se visualiza? ¿Qué es lo que se puede, vamos a decir, hacer desde lo que viene siendo los campos del conocimiento, en este caso social? Sí, básicamente la migración en el transcurso de la historia siempre ha existido, va a existir y existirá. Entonces, los problemas en el transcurso de la historia hemos visto que se repiten. Sin embargo, la migración humana se puede desarrollar a través de ella el proceso histórico de un lugar y transformar los espacios geográficos. Se contribuye también al conocimiento de cuál es la realidad actual de los migrantes, lo que posibilita el conocimiento o reconocimiento de su origen, su identidad, y esto fortalece su cultura básica en el campo de las ciencias sociales. Entonces, tenemos un compromiso bastante fuerte por parte de los profesores que atienden pues este campo del conocimiento dentro de las ciencias sociales para efecto de estar comprendiendo, interpretando pues la realidad. Pero ¿hasta dónde llegaría el nivel de, vamos a decir, de participación por la ruta esta del ámbito escolar con respecto a las posibilidades de que desde las ciencias sociales se estén revisando, se estén analizando esta problemática? ¿Qué tanto es lo que se puede contribuir desde ese ámbito? Bueno, uno como docente tiene una gran responsabilidad, también como ciudadano, y más en la cuestión docente se puede trabajar con los alumnos en la cuestión de las estrategias didácticas para que ellos se involucren en estudios de caso, resolviendo problemáticas reales, y que ellos se sientan involucrados y comprometidos con su sociedad, y además ellos se sentirían que apoyan o que aportan algo en lo que puedan solucionar un problema de este tipo, porque hay muchos problemas sociales y es casi obligatorio por parte nuestra que ellos participen y darles el uso de la voz, a que ellos expresen cuál es la opinión o la forma de cómo solucionar este problema. Muy bien, maestra, pues nos ha dado bastante, vamos a decir, ilustración en relación a esta problemática. Nos ha mostrado
el proceso histórico en el cual se ha venido desenvolviendo pues lo que viene siendo problemática inmigración, y además nos ha relacionado lo que vendría en esta actualidad a representar el problema de poblamiento e inmigración, incluso en la situación que ahora se vive por parte de los mexicanos en Estados Unidos, ¿verdad? Y además nos está también dando elementos muy importantes en el terreno educativo, porque nos está guiando para efecto de poder tener un abordaje pues de esta problemática social desde el ámbito escolar por parte de los profesores, el compromiso que los profesores deben de tener para que los jóvenes, ¿verdad?, entiendan cuál es la naturaleza y hasta dónde va pues ese problema de poblamiento e inmigración. Y pues no nos resta más, maestra, más que darle mucho las gracias. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con estos elementos que usted nos acaba de mostrar.